Pues nuevamente le damos la bienvenida a todos. Queremos agradecerle a Dios que nos ha dado este día para podernos reunir, poder alabar su nombre, para poder estar juntos. Y creo que hermoso es poder estar en este momento de cantos, ministrando a Dios y también siendo nosotros ministrados por su palabra. Entonces, todo esto es algo muy importante que podemos hacer en esta mañana. Quiero el día de hoy compartir un tema, ahorita con todo esto que se está dando en estos días, en estos tiempos que hay festividad, que hay reuniones, hay preparativos para distintas actividades, ¿no? Las posadas y muchas otras cosas más que se prepara el hombre para tener una celebración, una reunión. Ahorita estos días, por ejemplo, la verdad es que, pues, por ejemplo, el día de hoy en la tarde, normalmente en la tarde, terminando la reunión de aquí, vamos a Puebla a compartir la palabra de Dios allá. Y el día de hoy, pues, decidimos no ir porque pues seguramente en la tarde va a haber mucha gente caminando en las carreteras, y yo creo que muchos de ustedes saben motivo de por qué la gente en este tiempo está haciendo peregrinación. Entonces, todo esto que estamos viendo, pues tiene que ver con un conjunto de tradiciones, costumbres, prácticas que se están llevando a cabo y que se realizan aquí en nuestra cultura, pero de alguna forma lo que tenemos que analizar en muchas de las cosas que nosotros observamos o vemos es llevar a una decisión, a un punto, si lo que estamos llevando a cabo es del cielo o es algo de los hombres. Y es precisamente el tema que yo quisiera el día de hoy compartir, hablar con ustedes acerca de este punto, de este concepto. Es necesario que nosotros podamos comprender si las cosas que estamos llevando a cabo son cosas que se hacen realmente por ordenanza divina, o porque está la inspiración en la Escritura, o porque la Biblia nos insta, nos ordena, nos lleva precisamente pues a realizar todas estas cosas. Y creo que es un punto muy importante que todos nosotros podamos tener pues presente, si es algo del cielo o es algo de los hombres. Eso es algo que quisiéramos el día de hoy poder estar estudiando juntos. Es un tema un tanto instructivo para ver unas bases en la Escritura y analizar lo que se está haciendo en este tiempo. Ahora, el motivo de esto seguramente es importante porque veremos un principio muy importante que dio el Señor Jesucristo. Todas las cosas que podamos nosotros hacer en torno a las cuestiones, podríamos decirle así, de la religión o en nuestra búsqueda de Dios, tenemos que llevarlas a este análisis o a esta pregunta: ¿es del cielo o de los hombres? Y eso será de mucha importancia en todo lo que hagamos, sobre todo los que queremos buscar a Dios y agradar a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar observando esto. Quisiera invitarle para que podamos abrir la Escritura en el libro de Mateo capítulo 21, el verso 23 al 27, vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 21, del versículo 23 al verso 27. Dice aquí la palabra de Dios: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? El verso 24 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta es la siguiente en el verso 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, en este pasaje lo que estamos aquí observando es el momento en que Jesús está precisamente en el templo, dice aquí la Escritura, y al ver los fariseos, al ver los sacerdotes, los ancianos de ahí del pueblo de Israel, al observar que Jesús estaba enseñando en el templo, enseñando al pueblo, entonces le preguntan: ¿quién te ha dado autoridad como para hacer estas actividades aquí en el templo? Como que querían ver que Jesús no tenía realmente una autoridad. ¿Quién lo habrá recomendado? ¿Bajo qué maestro estudió este hombre para poder dar esa cátedra y estar enseñando aquí en el templo? Nosotros somos los sacerdotes, los ancianos, y nosotros somos los que tenemos la autoridad para enseñar a la gente. Entonces, de alguna forma es que le preguntan precisamente cuál era la autoridad que tenían o de dónde venía su autoridad para hacer tal cosa. Jesús interviene con una pregunta. O sea, de alguna forma Jesús, tratando de inclusive llevarlos a ellos a reconocer pues lo que ya habían oído, a que escucharan o que pusieran atención en lo que habían oído, les lleva con esta pregunta a reflexionar si sus decisiones han sido queriendo seguir realmente a Dios, buscando lo del cielo o buscando lo de los hombres. Mire, la pregunta que les lanza Jesús es realmente eso, y aborda un asunto que ellos conocieron muy bien. Abordaron el asunto que tenía que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista, su ministerio fue precisamente predicar. La Escritura dice que él hablaba ahí en el desierto. Él era una voz en el desierto que clamaba para que el pueblo de Dios enderezara su senda, su camino, porque estaba preparando precisamente el terreno, estaba preparando el camino para el mensaje de Cristo. Y entonces los fariseos, los escribas, los sacerdotes conocieron y escucharon precisamente de Juan el Bautista. Inclusive algunos de ellos le llegaron a preguntar a Juan el Bautista directamente. Le dijeron: oye, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? Y Juan obviamente reconocía: no, yo no soy el Cristo. El que viene detrás de mí, este es mayor que yo. Y entonces se refería precisamente a Cristo. Entonces los fariseos, los sacerdotes, los ancianos conocieron, escucharon el ministerio de Jesús y supieron precisamente que el ministerio de Juan el Bautista, y conocieron que ese ministerio venía de parte de Dios. Ahora, mira, fue una situación realmente importante, porque Jesús les preguntó para que ellos alcanzaran a reconocer en sus corazones que habían recibido el testimonio de parte de Dios. Sin embargo, estos hombres se aferraron tanto a la costumbre, a la tradición, a su imagen, a lo que ellos habían construido, su religión que habían construido, y no quisieron tomar las cosas de Dios. Esta pregunta les puso precisamente a considerar si Juan el Bautista había empleado ese ministerio o había tenido ese ministerio de parte del cielo, o sea, venía del cielo o venía de los hombres. Eso lo dice ahí en el verso 25. Vamos a volver a ver este punto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y bueno, esa pregunta que Jesús hizo a estos hombres, a estos personajes, les estaba impulsando. O sea, realmente Jesús los puso, por decirlo así, entre la espada y la pared. Y ellos conocían la respuesta, ellos sabían la respuesta. Ellos se veían en una encrucijada. Ellos mismos lo reconocieron. Juan el Bautista había hablado de parte de Dios, pero no querían deshacerse de su imagen y de todo lo que ellos habían realizado.
Entonces, como no contestaron realmente a Cristo, Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero el asunto de este pasaje, esta porción de la Escritura, es que a todos nosotros nos da un principio, y el principio es ese. El principio es las cosas que hacemos, lo que llevamos a cabo en este mundo, ¿de dónde es? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, las prácticas que tenemos, y sobre todo esas prácticas que están en torno a nuestra búsqueda de Dios o nuestro deseo de querer hacer la voluntad de Dios, o sea, son fundadas, son basadas ¿en qué? ¿En qué están cimentadas? ¿En qué están fundamentadas nuestras prácticas y nuestros actos para querer agradar a Dios? ¿En qué están basadas? ¿Están basadas en cosas que realmente han venido del cielo o solamente han sido cosas que hemos recibido de los hombres? Y mire, de ahí podemos ir analizando todas las costumbres y prácticas que se hacen precisamente en torno a estos tiempos, y sobre todo en estas festividades. Entonces, el día de hoy quisiéramos precisamente poder tomar ese principio para poder de alguna forma hablar o referirnos a lo que estamos nosotros llevando a cabo. Vamos a ver aquí una diapositiva, por ejemplo, es el tema de esta enseñanza, y dice: del cielo o de los hombres. Esa es la primera diapositiva, y quisiera pedirle que nos pudiéramos acercar a Dios a través de una oración. Vamos a orar. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios su ayuda. Señor, gracias, Padre, por este amanecer, esta mañana que tenemos el día de hoy, Señor. Ahorita ya mediodía, Señor, pero a pesar de este frío, Señor, la verdad es que podemos buscar tu rostro, Señor. A pesar de que puede haber, Señor amado, distintas situaciones, necesidades, a veces la enfermedad, pero Señor, hoy gracias a ti podemos estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú cuidas de cada uno de los que hoy estamos aquí, y también de aquellos que escuchan esta enseñanza, esta transmisión. Sabemos, Señor amado, que tú velas y cuidas cada uno de nuestros pasos, Señor. No porque estés obligado, Señor, sino porque es la manifestación de tu amor. Te agradecemos, Señor, tus cuidados. Y quisiéramos pedirte en esta mañana, Padre, que nos ayudes a través de tu palabra y nos instruyas, que nos bendigas, que nos ayudes a comprender principios necesarios para estos tiempos, Señor. Padre, que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, Señor, esa lumbrera a nuestro camino. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo, por tu presencia, Señor. Amén y amén. Bueno, ese principio que veíamos de Mateo capítulo 27, nosotros estamos aquí precisamente, Mateo capítulo 21, estamos nosotros comprendiendo que toda práctica necesitamos llevarla precisamente a esa consideración. Y bueno, podríamos inclusive ocupar ese principio para hablar sobre lo que se celebra en estos días o en estas fechas que están próximas. La Navidad, por ejemplo. Podríamos aplicar esto a la Navidad, podríamos aplicar esto a lo mejor a las ceremonias religiosas que están en torno precisamente a las imágenes, a los santos, a una virgen o a cualquier santo que se le venera y que de alguna manera se le rinde un culto. Entonces es un principio que aplica para muchas cosas que nosotros hacemos en torno a nuestra búsqueda de Dios o a la búsqueda de Dios. Aquellas personas que quieren buscar a Dios, es un principio que aplica. El día de hoy quisiéramos pues hablar un poquito sobre la Navidad y podríamos también ocupar ese principio. ¿La Navidad será del cielo o de los hombres? Eso es algo que vamos a poder entender el día de hoy, para también de alguna forma ocupar este principio que encontramos en la Escritura.
quiero decirles que por un lado la Navidad, esta festividad, pues es algo que vemos desde hace ya algún tiempo. Por ejemplo, termina las festividades de los días de muertos y ese tipo de cosas, que es otro principio otra tradición en donde se puede aplicar el principio que hoy estamos hablando. Pero termina esa festividad y ya inmediatamente observamos todo lo que está aconteciendo alrededor. Todo lo que pasa ahí en los centros comerciales, en los lugares de concurrencia de gente, o sea, los centros comerciales, las plazas, los lugares públicos, los lugares donde están precisamente la gente transitando, yendo, y vemos cómo hay un cambio de festividad en festividad. Y termina las fiestas de días de muertos, Halloween y todo esto, y después todo se empieza a tornar con un ambiente así de estas fiestas, fiesta de Navidad y todo este tipo de cosas que se dan. Entonces empieza a haber un cambio en todo lo que observamos. Los adornos, las ventas están ahora ya dirigidas a comprar cosas para adornar, a comprar ahí regalos y comprar cuantas otras cosas más. Bueno, la verdad es que necesitamos comprender un poquito de los antecedentes de la Navidad para poder también aplicar este principio que nos habla la Escritura. La Navidad tiene un antecedente y tiene un fundamento. O sea, la Navidad es una celebración que vino a ocupar una práctica pagana que tenían los romanos. Los romanos, estamos hablando del tiempo de Cristo y aún antes de Cristo y posterior a Cristo, tuvieron esta práctica en el primer siglo, el segundo siglo, hasta el tercer siglo. Esta práctica la tuvieron los romanos como parte de sus costumbres y de su tradición religiosa. Ellos, por ejemplo, los romanos, el día 25 de diciembre, tenían una festividad conocida como el Natalis Solis Invictis. El nacimiento del sol victorioso, o sea que no había sido vencido. Y esa festividad la tenían los romanos en honor a un dios conocido como Apolos. Y ellos le celebraban, le veneraban precisamente a este dios, esa festividad. Además de eso, en esas fechas que aparte del 25 había otras festividades. Había una festividad conocida como las Saturnalia. La Saturnalia era una festividad en honor a Saturno, otro ídolo, otro dios con D minúscula que era adorado y venerado por los hombres en aquel entonces. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las Saturnalias, eran fiestas que duraban cerca de 7 días y transcurrían desde previo al 25 de diciembre, o sea, días previos al 25, y de alguna forma también abarcaba precisamente esa festividad también del Natalis Solis Invicti, que era el nacimiento del sol invicto. Y esta festividad se llevaba a cabo en aquellos entonces. Ahora, a partir del año 336 después de Cristo, se empieza a ocupar el nacimiento de Jesús como una festividad que podía ser empleada empleada para tratar de quitar las tradiciones y las costumbres de la gente que había sido influenciada por la cultura romana. Entonces empieza a establecerse, a hablarse del nacimiento de Jesús y se empieza a considerar el nacimiento de Jesús como una celebración que va a sustituir la práctica que venía haciendo precisamente esas culturas. Y mira, así es como ha funcionado, ha hecho la Iglesia Católica en muchas de las costumbres y tradiciones a donde llegaba. Por ejemplo, cuando llega a América, pues muchas de las tradiciones que tenían aquí los prehispánicos quisieron quitarlas a través de implementar nuevas celebraciones o nuevas festividades, ahora ya pues dirigidas, organizadas, instituidas por la Iglesia Católica, y de esa manera de tratar precisamente de alejar a los antecesores, pues de alguna forma
de esas costumbres y prácticas que ellos tenían. Bueno, donde quiera que ha estado la Iglesia Católica, pues ha tratado de influir de esa manera. Bueno, ¿y por qué a partir del año 300, del año 300 en adelante, fue que la Navidad y el nacimiento de Cristo empezó a ser un tema hablado, tocado y aún querido de alguna forma establecerse como una celebración dentro de los cristianos? Bueno, fue a partir del año 300, porque del año 300 en adelante es cuando la iglesia es constituida como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está constituida a partir del momento en que Constantino toma precisamente Roma. Él se erige, él empieza a ser ahora el emperador de Roma y establece la religión oficial como la religión oficial del Estado. Iba a ser el cristianismo. Bueno, él había escuchado del cristianismo y de muchas cosas, y de ahí en adelante empieza a haber una serie de cosas que se estaban dando ya prácticas en la adoración y en la veneración y en el culto a ciertos personajes que habían sido martirizados o mártires por causa de Cristo, y empiezan a surgir pues lo que ahora ya de alguna forma se ve muy claramente en las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces, a partir del año 300 en adelante es cuando se establece una libertad de creencia, y el cristianismo ya no estaba siendo perseguido por los emperadores. Ahora vino este otro emperador, Constantino, y dio la libertad de que los cristianos se reunieran, tuvieran sus cultos. Ya no hubo persecución, y de alguna forma vinieron a establecerse precisamente prácticas. Esas prácticas, entre esas prácticas estaba a hacer referencia a la festividad del nacimiento de Jesús, y empezó a formar parte dentro del calendario romano como una celebración que tenían que empezar a considerar. No fue sino hasta el siglo V, en el siglo V, cuando se dio la orden oficial ya de la Iglesia Católica de que todos los cristianos, todos los fieles cristianos tenían que considerar, guardar y de alguna forma celebrar la fiesta de Navidad. Y obviamente pues eso fue el día 25 que se estableció. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el origen de esa fecha? El origen de la fecha es un dato que está en la Enciclopedia Católica, que usted pudiera consultar por línea. A través del internet se puede consultar esa enciclopedia, y la misma enciclopedia hace referencia al origen de la fecha, y esto es lo que dicen ahí. Dicen que la muy conocida fiesta solar del Natalis Invicti, celebrada el 25 de diciembre, tiene un derecho fundado en la responsabilidad de nuestra fiesta de diciembre. O sea, se hacen referencia a la fiesta de Navidad. Entonces, lo que influyó para determinar y escoger la fecha fue tratar precisamente de opacar la fiesta pagana de los romanos, del Natalis Invicti, y establecer la fiesta de la Navidad como una forma precisamente de querer celebrar a Cristo. Ese fue el origen de la fecha. Entonces, de ahí en adelante, pues la decisión de impulsar esa fecha como el nacimiento de Jesús es algo que se ha estado, pues, ahora sí que llevando de costumbre en costumbre. Pero veamos qué es lo que dice Jesús. Por ejemplo, Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, Él nunca hizo referencia a recordar su nacimiento, mas sí hizo un énfasis a recordar su muerte. Por ejemplo, en la Escritura observamos una ceremonia, una celebración que se conoce como la Cena del Señor, o la Santa Cena, que también se le conoce. La Cena del Señor o la Santa Cena es una celebración cristiana que toda persona que ha alcanzado el perdón, la redención de su alma, puede y debe de guardar. O debe de llevar a cabo. Y es una celebración en donde se hace representación, o se hace una memoria, un recordatorio de lo que Cristo ha hecho para salvar nuestras almas, salvar nuestra vida.
Eso implica, por ejemplo, eso viene de aquel momento donde Jesús estaba con los discípulos y antes de ser tomado preso, antes de que lo apresaran, dice que celebró con ellos la Pascua judía, y entonces estaba con ellos en ese lugar, en el aposento alto, y les instó a que eso lo siguieran haciendo, que eso lo estuvieran haciendo, o sea, que ellos tomaran el pan, tomaran el fruto de la vid, y entonces tomaran precisamente de estos elementos para que pudieran acordarse de lo que Él había hecho. Y Jesús menciona dos elementos. El pan representa a su cuerpo. El pan representa a su cuerpo, y el pan entonces que es partido, entonces hace referencia a que el cuerpo de Cristo fue ofrecido para que nuestros pecados sean perdonados. Y de ahí está el fruto de la vid. Y el fruto de la vid, de alguna forma, lo que representa es la sangre. Dijo Jesús: esta copa es mi sangre. Es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de vuestros pecados. Entonces representa ahí precisamente la sangre. La copa representa la sangre. Y estos elementos son los elementos que acompañan la cena del Señor. A veces hay lugares donde a lo mejor la cena del Señor la confunden y a lo mejor se hace realmente todo un banquete. Bueno, a lo mejor aquí lo interesante es recordar la muerte de Jesús, recordar lo que Él hizo, tener en memoria presente lo que implicó nuestra salvación, lo que costó nuestra salvación. Costó la sangre de Cristo y costó que Cristo en su cuerpo, en su carne, padeciera por nosotros. De ahí Romanos nos insta que también todos los que seguimos a Jesús, queremos hacer su voluntad, crucifiquemos ¿qué? Crucifiquemos la carne con sus pasiones, que crucifiquemos nuestra carne con las pasiones. Y no quiere decir en un sentido literal que nos vamos a poner una cruz y vamos a ser flagelados y todo eso. Está hablando de una renuncia, de un morir al yo, al egoísmo, al pecado y a todo eso, y que demos cavidad a una nueva vida, la vida que quiere hacer ahora Dios a través de nosotros, o sea, la vida que hace Dios en nuestra persona. Entonces, lo que sí observamos en los evangelios es que Jesús hizo referencia a su muerte, y fue una de las cosas que le recomendó a los discípulos, que recordáramos su muerte. También sobre el nacimiento no encontramos ningún mandamiento, ninguna celebración. Además, después de Cristo, los apóstoles no hacen referencia a la Escritura, ni Juan, que fue el último de los apóstoles, hizo referencia a un llamado a que los fieles, los cristianos, estuviesen celebrando pues el nacimiento de Jesús. Entonces, como tal, no hay una ordenanza. Algunos datos también que podemos observar es que en los cuatro evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro nos hablan sobre la muerte de Jesús. Sin embargo, sobre el nacimiento de Jesús, solamente dos evangelios nos hacen referencia al nacimiento de Jesús: el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Son estos dos evangelios que nos hablan sobre el nacimiento de Jesús. De ahí Marcos da por hecho que Cristo pues vino a este mundo, y Juan no nos da una narración de qué aconteció en el nacimiento de Jesús, solamente da por hecho que Cristo vino a este mundo. Entonces podríamos nosotros preguntarnos: ¿realmente Jesús nació en diciembre? ¿Jesús realmente nació en diciembre? ¿Habrá algún elemento en la Escritura? ¿Habrá algún dato en la Escritura que nos ayude a entender o a pensar o a considerar qué pasó en el nacimiento de Jesús? Para empezar, realmente la Biblia no habla de ninguna fecha. No habla de ninguna fecha respecto al nacimiento de Jesús. No hay una fecha que se establece ahí en la Escritura para referir Jesús nació en el mes
y mencionar algún mes del calendario judío, como sí lo menciona en algunos otros eventos, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, les dijo, este va a ser el mes de Nisan, o sea, el primer mes de ustedes, el primer mes de ustedes va a ser. Y así, por ejemplo, en otros eventos se hace referencia a distintos tiempos que realmente establecen, ¿no?, una fecha aproximada, un tiempo aproximado, pero en torno a la vida de Cristo y su nacimiento, por ejemplo, no se nos hace referencia a algún mes, no se nos hace referencia que Él haya nacido en determinado mes. Sin embargo, la narración de la Escritura sí nos puede ayudar a entender si era probable o no era probable que Jesús estuviese en ese tiempo, naciendo, o sea, por ejemplo, en esta fecha, como se cree, en diciembre. Y eso es algo de lo que yo quisiera transmitir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ocupar ese principio que Jesús nos ha dado. ¿Es del cielo o es de los hombres? Lo que estamos llevando a cabo realmente es algo que procede del cielo, viene de parte de Dios, o es una costumbre y es una tradición de los hombres. Vamos a ver lo que dice algunos contextos. Por ejemplo, la Biblia habla del nacimiento de Jesús y solamente nos refiere a algunos sucesos que se dieron en esas fechas. Quisiera abordar alguno de ellos. Uno de los puntos que maneja en la Escritura sobre la narración del nacimiento es que en aquel tiempo se dio la orden de que se llevase a cabo un censo. Es uno de los elementos que encontramos en la Escritura. Hubo un censo en aquel entonces. Quiero que me acompañe, por favor, a ver una parte de la Escritura aquí en Lucas 2, el versículo 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El verso 4 dice, y José subió de Galilea a la ciudad, subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Bueno, esta narración que nos da Lucas sobre el nacimiento de Jesús nos habla que en aquel entonces, cuando iba Jesús a nacer, antes de que Jesús naciera, María ya estaba cercana a dar a luz, y entonces se dio la orden en aquel entonces por César de que se hiciese un censo, y el censo abarcaba no solamente la región de Israel, lo que es Palestina, no solamente abarcaba eso, abarcaba todo el Imperio Romano, todo lo que el Imperio Romano había conquistado, desde Europa hasta la parte de África Norte, la parte de Asia, la parte de esta parte del Oriente, y de alguna forma todos esos lugares, naciones, tierras que estaban gobernadas, controladas por el gobierno romano, tenían que ser empadronadas, tenían que ser censadas. Y eso implicaba que los censos se hacían para determinar los impuestos. Entonces, cada vez que se hacía un censo era con ese propósito: saber los impuestos que se tenían que cobrar y sobre qué cosas se iban a cobrar impuestos. Entonces, imagínense, se manda a hacer un censo en aquella temporada, en aquel tiempo. Si hubiese sido un censo empleado en este mes, en el mes de diciembre, y dice aquí que precisamente cada persona tenía que irse al lugar de su nacimiento. No solamente José viajó a aquella ocasión,
No solamente José tuvo que dejar la tierra de Nazaret, la región allá de Galilea, irse de Galilea y caminar unos kilómetros, varios kilómetros que tenía que caminar del norte de Israel, pasar por Samaria, pasar por Jerusalén y llegar abajo de Jerusalén se encuentra Belén, la ciudad de David, donde él era familiar, miembro de la descendencia de David, y tener que caminar todo ese trayecto para poder llegar precisamente a la ciudad de su origen y entonces ser empadronado con todos los miembros de su familia. Entonces, un viaje, imagínense, en diciembre, y la verdad es que en aquel entonces los viajes implicaban días de camino, eran días de camino y eran viajes que se hacían en algún animal, o sea, ocupando algún animal como transporte o haciéndolos a pie. Entonces, algo que también es interesante pensar, considerar de aquella fecha, es que en Belén, por ejemplo, desde el mes de octubre hasta el mes de abril, es un tiempo de mucha lluvia. Las lluvias allá, la mayor cantidad de lluvias caen en diciembre y en enero. Entonces, hacer un viaje en ese tiempo o hacer un censo en ese tiempo era una situación realmente de mucha pues temeridad. O sea, el pueblo judío era un pueblo que estaba esperando solamente algún motivo, alguna razón para levantarse en armas y rebelarse en contra del imperio romano. Entonces, imagínense, en Belén era sumamente lluvioso ese tiempo. Llega a caer inclusive nieve en algunas temporadas de enero. El frío es intenso. Hay lluvias que comienzan desde el mes de noviembre y terminan hasta abril. Y la verdad, la mayor cantidad de lluvias caen en el mes de enero y de diciembre también. Era poco probable que en ese entonces se pudiera planificar un censo para cobrar impuestos y determinar precisamente lo que se iba a cobrar. En el censo se iba a cobrar de impuestos a todos los miembros. Ahora, mire, vamos a ver unos textos que están en la Escritura que nos ayudan a ver, por ejemplo, el contexto también de cómo era el invierno en aquellas regiones. Por ejemplo, Esdras capítulo 10, verso 9. El profeta, o en este caso el escriba Esdras habla de un evento que se dio en Jerusalén. Cuando regresan los deportados a Babilonia, estaban reunidos ahí en Jerusalén y era invierno. Y vamos a ver lo que dice aquí, mire, así todos los hombres, en el capítulo 10, verso 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se presentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Esto ocurrió en Jerusalén, y Jerusalén, bueno, está un poco más al norte de Belén, pero más o menos nos da una idea de cómo es la temporada invernal. Dice aquí el noveno mes, y en el noveno mes estaban reunidos ahí en la plaza del templo, y dice que había lluvia, y la gente del pueblo, además de que tenía temor de Dios, también había una situación ahí del clima que estaba causándoles a ello que la gente estuviera temblando con motivo de aquel asunto y de la lluvia. ¿Cuál es el noveno mes? Aquí en las diapositivas tenemos un mapa, un calendario de los meses judíos para que podamos nosotros observar el calendario judío. Bueno, la parte que está de color blanco, el círculo, la circunferencia blanca es los meses judíos. La circunferencia que está
de color negro es los meses que corresponderían a nuestro calendario, al calendario que se lleva normalmente en nuestra comunidad, o sea, en nuestra sociedad. El 9º mes corresponde al mes de Kislev, que es el que está casi del lado izquierdo a ustedes, más o menos como si fuesen las 8 en un reloj. Ese mes corresponde al mes 9º. Y bueno, correspondería en nuestro calendario a los meses de noviembre, finales de noviembre e inicios de diciembre. Entonces, cuando dice ahí Esdras que estaban reunidos en el mes 9º, estaba diciendo que era más o menos esa temporada, los finales de noviembre, ya iniciando más bien diciembre, porque dice que era cierta fecha del mes del mes 9º. Entonces, casi inicios de diciembre, estaban reunidos y había ahí lluvia y estaba precisamente, pues la gente estaba temblando a causa del frío. Esta es una de las razones que podría hacernos considerar si fue algo probable que Jesús naciera en esta fecha. Vamos a ver otro dato más que nos da la narración del nacimiento de Jesús. Nos habla también sobre pastores que estaban cuidando los rebaños. Cuando fue anunciado el nacimiento de Jesús, se les aparece un ángel a los pastores que estaban ahí en los campos cuidando sus rebaños, y entonces les fue anunciado precisamente que Jesús había nacido, que Jesús había nacido en la ciudad de Belén. Vamos a ver lo que dice Lucas 2, verso 8, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y bueno, aquí hay algo interesante, porque los pastores dice que estaban velando. La palabra velar significa permanecían en el campo abierto, probablemente en chozas o en carpas, pero estaban realmente a la intemperie, o sea, de alguna forma solamente cubiertos con una choza o alguna carpa. Y así es como andaban en los montes, en ciertas regiones, cuidando en las noches a sus rebaños. Dice que guardaban las vigilias de la noche, o sea, guardaban sus turnos, probablemente hasta hacían así como que roles. No solamente era un pastor, sino que eran varios pastores y se rolaban para hacer ciertos tiempos para vigilar los rebaños en la noche. Y bueno, decíamos hace un momento, desde abril, en estas temporadas de diciembre, de noviembre hasta abril, había temporada de lluvias en aquella región. Entonces los pastores no solían hacer esta actividad en la temporada de lluvia, irse con sus ovejas al campo, llevarlas a pastar mientras estaban las lluvias. Eso no lo hacen los pastores. Normalmente los pastores ocupan hasta el otoño, todo lo que implica desde abril hasta el otoño, hasta octubre. Son las temporadas en las que pueden estar fuera llevando a sus ovejas a pastorear. También en las temporadas de la cosecha, lo que implica junio, julio, son temporadas donde no salen los pastores, sino que salen posteriormente a esas fechas. Y entonces los pastores, pues no podría ser probable que estuvieran en diciembre fuera de sus casas y su ganado estuviese fuera de sus corrales, de sus lugares de guardar. Entonces, es lo que se observa precisamente ahí en la Escritura. Si vemos nuevamente otro texto que está aquí en Esdras capítulo 10, verso 13, nos hace ver también qué más se veía
Esdras 10:13. Recordemos que estaba reunido el pueblo. Dice que el pueblo vio necesario detener esa junta, y dice aquí: pero el pueblo es mucho, el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Era un asunto que tenían que arreglar ahí el pueblo de Israel, pero ellos dijeron: pues vamos a hacerlo de tiempo en tiempo, no podemos estar aquí en la calle, el tiempo es lluvioso. Recuerde que este es el mes noveno, más o menos corresponde a los inicios de diciembre en nuestro calendario. Entonces era un asunto que no querían dejarlo, pues para atenderlo ese mismo día, en ese momento. No podían tolerar estar ahí a la intemperie. Los pastores seguramente no ocupaban esos meses para salir a pastar a su rebaño. Otro punto también es la concepción de Juan el Bautista, o la Biblia nos habla de Zacarías, nos habla de Zacarías, que era un sacerdote. Elisabet era su esposa, y Elisabet era familiar precisamente de María, la que fue madre de Jesús. Entonces nos habla de que ellos en su vejez no habían podido tener hijos, ya en toda su vida no pudieron tener hijos. Ella era estéril y ya eran mayores, ya estaban en la vejez, tanto Zacarías como Elisabet. Pero le dio una promesa, el ángel se le apareció a Zacarías y le dijo que su mujer iba a concebir un hijo. Iba a concebir un hijo, y ese hijo iba a ser Juan el Bautista. Ese hijo iba a ser Juan, y fue precisamente Juan el Bautista. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, verso 36 para ver este punto. Lucas 1:36, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Elisabet, la que llamaban estéril. Entonces dice aquí que el ángel, cuando habla con María, le da una noticia, o le da la noticia de que Elisabet, su parienta, estaba embarazada, y para Elisabet ya era el 6º mes. Cuando esta noticia le está siendo dada a María, le fue notificado también que ella iba a concebir, que iba a tener un hijo, que iba a ser un hijo precisamente, y que sería conocido como el Hijo de Dios, que su nombre sería Jesús, sería Cristo, sería Jesús. Ella iba a ser cubierta por el poder del Altísimo, y entonces ella iba a tener un hijo, iba a concebir, y el niño que llevaría en su vientre sería llamado Hijo de Dios. Entonces esa fue la visitación que hizo el ángel con María, y le dio la noticia que Elisabet ya estaba en su 6º mes de embarazo. Entonces eso quiere decir que cuando Jesús nació, Juan el Bautista ya tenía 6 meses de nacido. Y así pudiéramos abordar sobre ese punto. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Entonces aquí nos está haciendo referencia a este hombre llamado Zacarías, su esposa Elisabet, y dice que él era un sacerdote de la clase de Abías. De la clase de Abías se refiere de los descendientes de Aarón, y hubo distintos descendientes que se agruparon para servir en el templo de tiempo en tiempo. Y los sacerdotes servían 2 veces por año, servían 2 semanas,
Durante 2 semanas servían en el templo, y esas semanas que le tocó servir a Zacarías en el templo fue cuando el ángel se le aparece y le da precisamente el mensaje de que su esposa iba a tener un hijo, que iba a concebir un hijo y que le iban a poner por nombre Juan. Y bueno, él estuvo sirviendo en el templo durante 2 semanas. Cuando él sale, como no creyó al ángel, salió mudo. O sea, ya no pudo hablar. El ángel le dijo: no hablarás hasta que tu hijo haya nacido. Y entonces él se quedó mudo desde ese entonces, no habló. Ahora, Zacarías servía, decíamos, 2 veces al año, durante 2 semanas en cada turno que le tocaba. Él dice que era de la clase de Abías. La clase de Abías le tocaba el 8º turno. O sea, era el número 8 en la lista para servir. Y entonces a él le correspondía servir. Vamos a ver la diapositiva, por ejemplo, aquí le tocaba servir en el mes de mayo. Le tocaba servir en el mes de mayo, normalmente casi al final del mes de mayo, las últimas 2 semanas de mayo, le tocaba servir a este hombre en el templo. Entonces, cuando él termina de servir en el templo, sale y regresa a su casa, y seguramente hubo ahí un encuentro entre él y su esposa Elizabeth, un encuentro íntimo, y muy probablemente entonces Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio, ¿no? Fue mayo y entonces sería el mes de junio. Si de ahí contamos 6 meses, podríamos sacar el momento en que más o menos fue concebida, o que Cristo fue concebido en el vientre de María. Por ejemplo, si en el mes de junio quedó embarazada Elizabeth, contamos de ahí 6 meses, que correspondería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sería el 6º mes. Entonces la concepción probable en la que pudo haber sido de Cristo en María fue en diciembre. Y bueno, de ahí, si contamos 9 meses en lo que nace Jesús, o en lo que está en el vientre de María, entonces sería más o menos el mes de septiembre. Y de alguna forma eso nos ayuda a comprender cómo Cristo pudo haber sido concebido en esas fechas, y también una fecha probable de su nacimiento. Pero aún con todo y eso, no hay día, no hay algún dato para establecer algún día. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Por ejemplo, Elizabeth fue concebida o concibió en el mes de junio. Eso usted lo puede observar ahí, lo que nos dice Lucas 1:23 al 24. El siguiente punto de la diapositiva. María, cuando se le aparece el ángel, se le anuncia su concepción, según lo que dice ahí Lucas 1:36. La concepción de Cristo habrá sido en diciembre, y en diciembre los judíos tenían una celebración muy particular conocida como la Hanukkah. Es una fiesta conocida como la fiesta de las luces. Y bueno, esto es interesante. Yo quisiera relacionar esa fiesta con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9. Quiero invitarle para que me acompañe a ver este texto. Si Jesús, considerando esa probabilidad que Jesús fue concebido en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, el evangelista Juan nos dice de Cristo lo siguiente, y es quizás algo muy interesante. Juan 1, versículo 9 dice aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres
venía a este mundo. Juan, el escritor evangelista Juan, nos hace referencia a que Cristo es la luz verdadera. Cuando usted lee este capítulo 1, nos hace referencia a Cristo como la palabra, o sea, el verbo. Nos hace ver a Cristo como la luz verdadera o como la luz del mundo. Nos hace ver a Cristo precisamente como el que viene de Dios, el verbo hecho carne, aquel del que hablaron los profetas, y así varias cosas. Nos hace referencia a este capítulo sobre Cristo. Nos hace referencia, por ejemplo, como el Cordero de Dios. ¿Y cuántos otros títulos? Solamente en el capítulo 1 se pueden encontrar más de una veintena de títulos que le da Juan el Bautista a Cristo, exaltando precisamente a Jesús. Y bueno, esa es la esencia precisamente de la Escritura. La esencia es hacernos ver a Cristo. Cuando Cristo entonces fue concebido, una probabilidad que existe es mientras estaba la fiesta de Hanukkah, que es conocida en los judíos como la fiesta de las luces. Esta festividad era una festividad que anunciaba el poder que habían tenido y recibido de parte de Dios los judíos para influenciar y para poder permanecer fieles en la búsqueda de Dios, en lo que habían recibido de Dios. Y por ejemplo, en esa festividad, vamos a ver la siguiente diapositiva, es conocida la fiesta de Hanukkah. Ellos dicen que celebran la fiesta de Hanukkah porque un puñado de luces, hablando de ellos como judíos, un puñado de luces pueden empujar un mundo lleno de oscuridad. Y bueno, esa celebración ellos la tenían, ocupan las luces, precisamente haciendo referencia a que la oscuridad que hay en ese entonces no pudo apagar la luz de ellos. No pudo impedir que ellos siguieran hablando, profesando y buscando a Dios como ellos habían sido instruidos por parte de Dios, como ellos habían sido guiados por parte de Dios. A pesar de que se levantaron imperio tras imperio contra ellos, ellos permanecían fieles a Dios, y ninguna de esas cosas que trataron de apagar su fe logró derrotar y pues evitar que ellos siguieran alumbrando. Entonces de ahí nace esa festividad de la luz o del Hanukkah. Y bueno, yo lo quiero relacionar porque cuando vino Cristo, entonces nos mostró esa luz verdadera. Por eso lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, aquella luz verdadera. ¿A qué luz se refiere? A la luz de Cristo, se refiere a Cristo mismo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y ese es el momento en que seguramente podemos nosotros observar. Ahora, el texto no lo estoy dando como afirmando que Jesús fue concebido en diciembre. No es con ese propósito, es una relación solamente de los propósitos que tuvo Cristo al venir a esta tierra y ocupando el contexto que se estaba dando en aquellos eventos probables donde Jesús pudo haber sido concebido. Otro punto más que nos da la Escritura es que decíamos, si Jesús fue concebido más o menos en esa fecha, en diciembre, entonces su nacimiento sería aproximadamente en septiembre. El nacimiento sería en septiembre. Los judíos en septiembre tienen otra fiesta que es conocida como la fiesta de Sukkot. Esa fiesta es conocida como la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos ellos la han guardado desde que salieron de Egipto, y precisamente el guardar esa celebración les lleva a recordar que Dios los trajo en el desierto durante 40 años los trajo en el desierto, caminando en el desierto, y Dios proveyó, sustentó y suplió todas sus necesidades. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, entonces dejaban sus casas,
se salían de sus casas y se iban a morar a las cabañas, a las tiendas, a los tabernáculos. De ahí el nombre de la fiesta de los tabernáculos. Eran unas especies de casas de campaña. Se salían de sus casas, dejaban sus camas, dejaban ahí esas cosas para salirse a las tiendas de campaña y recordar que Dios los había traído durante 40 años en el desierto, en un peregrinar, y durante todo ese tiempo Dios fue su protector, Dios fue su cuidador, Dios fue el que les sustentó y el que les ayudó. Entonces los judíos llevaban a cabo esa fiesta que es conocida como la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, nuevamente quisiera relacionar lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Esa festividad la llevan a cabo los judíos, la guardan. Y lo que dice aquí Juan 1:14 dice: y el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelvo a leer el texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquí la Escritura, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, aquí hay una palabra muy interesante. Dice que el verbo hecho carne habitó. Habitó. Esta palabra habitar, lo que significa, aquí podemos ver en la presentación, las diapositivas, la palabra habitar, el concepto griego que viene aquí hace referencia a acampar, ocupar, también se hace referencia a residir, morar o habitar, pueden ser las traducciones, morar o habitar. Y cuando hace referencia a la habitación, habitar, quiere decir lo que está aquí remarcado de rojo, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y de comunión. O sea, Dios, cuando se presentó al pueblo de Dios, cuando Dios estuvo en medio del pueblo, se muestra al pueblo y le dicen: tienen que construir el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar que representaba la morada, la habitación de Dios. Y cuando el tabernáculo fue construido, hubo varios tiempos. Por ejemplo, el tabernáculo al principio estaba fuera de Israel, estaba fuera del campamento el tabernáculo. Pero después hay un momento en el libro de Éxodo, Números, hay momentos donde después el tabernáculo ya no está fuera del campamento, ahora está en medio del campamento, y el pueblo de Israel inclusive llegaba y se asentaba alrededor del tabernáculo. Unos se ponían hacia el norte, otros se ponían hacia el oriente, otros hacia el occidente y otros hacia el sur. Es decir, Dios estaba en el centro de ellos y ellos alrededor de Dios. Dios, eso manifestaba o representaba que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, cuando la Escritura nos hace referencia a que Cristo habitó entre nosotros, está tomando esa idea del tabernáculo, el tabernáculo que conocían los israelitas, ese tabernáculo donde se representaba precisamente la morada de Dios. Entonces, estoy hilando estos pasajes para que nosotros veamos el propósito de Cristo. De ahí la Biblia también nos hace referencia. Isaías profetizó: y será llamado Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo también lo toma o lo retoma diciendo que era Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, cuando vino a esta tierra, era precisamente la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Símbolo de qué? De la protección y de la comunión. Dios podía, más bien el hombre podía acercarse a tener comunión con Dios. El hombre podía acercarse a tener comunión con Dios. Y esto fue realmente lo que se veía ahí. Bueno, considerando entonces esos puntos, podríamos aplicar el principio que decíamos hace un rato. ¿El 25 de diciembre será del cielo o de los hombres?
Algo que debemos nosotros de entender es que cuando las cosas son de los hombres, pues a veces están basadas en lo que piensan las mayorías. Y Jesús nos advirtió a que tuviéramos cuidado de seguir a las mayorías. O sea, las mayorías hacen todo lo que, la gente a veces hace lo que hacen las mayorías, es que todos lo hacen. Es que es la costumbre, es que es la tradición, pero no porque lo haga la mayoría necesariamente tiene que ser algo correcto, algo adecuado. ¿Será de los hombres o será del cielo? Si es de los hombres, entonces estará basado en lo que piensan las mayorías. Y Jesús nos advirtió claramente de tener cuidado de seguir a las mayorías. Quisiera invitarle para que veamos lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13. Y quiero pedirle que me ayude a ponerse de pie para que podamos leer este texto. Mateo capítulo 7, versículo 13. Jesús estaba advirtiendo de tener cuidado y de seguir a las mayorías. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces aquí Jesús nos lleva a que tengamos cuidado de seguir lo que hacen las mayorías o lo que piensan las mayorías, porque no necesariamente porque lo hagan la mayoría quiere decir que está bien o que es algo que puede ser que nos acerque a Dios o que nos va a acercar a Dios. Hay que seguir más bien el principio que dice aquí la Escritura. Gracias, podemos tomar nuestro lugar. También algo que es de los hombres, entonces, está basado en lo que enseñan pues los padres. Y con esto no quiero decir, me refiero a los padres, puede ser nuestros ancestros, nuestros antecesores, aquellas personas que estuvieron antes de nosotros, establecen costumbres, principios y cosas que dicen, esto es bueno, esto tenemos que guardarlo, esto tenemos que celebrarlo, esto tenemos que llevarlo a cabo. Y entonces se establece a lo mejor en base solamente a lo que enseñaron los padres, nuestros padres. Y mire, la verdad es que hay muchas cosas buenas que podemos tomar de los padres. La verdad es que yo, de lo particular, de lo personal, puedo tomar cosas de mi padre, que me enseñó cosas muy buenas. Pero también podemos considerar que otras cosas así fueron enseñados nuestros padres. Y fueron enseñados quizás en base a tradiciones y costumbres que muchas veces no tienen un sustento ni un fundamento en la Escritura. ¿Qué dice Pedro? Vamos a ver este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y bueno, aquí el escritor, en este caso Pedro, el apóstol Pedro, dirigido por Dios, nos hace recordar que muchas cosas en las que nosotros andábamos, vivíamos, eran cosas vanas. Y que seguramente muchas de esas cosas pudimos haberlas recibido de los padres. Algunas cosas buenas recibimos de los padres, pero también hubo muchas otras cosas que a lo mejor fueron costumbres y tradiciones que así fueron ellos enseñados y que de alguna forma esas costumbres no han generado nada bueno ni han traído nada bueno sobre nosotros. Al contrario, nos han llevado a tener una vida vana. O sea, una vida vana quiere decir una vida donde no ha habido fruto. Y si de alguna forma pones a considerarte cuáles son los frutos de las costumbres y tradiciones que llevas a cabo, ¿cuál es el fruto? ¿Son frutos buenos? Y eso nos enlaza a otro principio que vamos a ver más adelante. Pero considera, ¿cuáles son los frutos de aquellas prácticas y costumbres que vive México, por ejemplo? Al celebrar la Navidad, al estar de peregrinación en peregrinación, ¿somos más piadosos?
somos más temerosos de Dios, nacemos así como que regresamos bien inspirados para amar a nuestro prójimo, para hacer lo bueno, para vivir una vida recta, para ya no maldecir a nuestro prójimo, para ya no estar ofendiendo a la esposa, al esposo, para ya no estar desobedeciendo a los hijos. Estas fiestas, estas temporadas, ¿ese es el fruto que vemos? Bueno, muchas de estas cosas han sido basadas solamente en seguir enseñanzas y costumbres heredadas por los padres. Si es de los hombres, entonces está basado solo en lo que los predicadores nos dicen. Y aquí predicadores, pues pastores, sacerdotes, papa, obispos, cualquier persona que se presenta con una autoridad que supuestamente tiene de parte de Dios en su vida para hablar de las cosas de Dios. Y mira, cuando esas personas nos dan un mensaje, nos comparten la palabra, y entonces todo lo damos por hecho. Es que lo dijo el pastor, es que lo dijo mi padrecito, es que lo dijo el sacerdote, es que lo dijo el papa. Y de alguna forma le damos más peso a lo que dice el hombre que a lo que dice la Escritura. Y el hombre destituye o desplaza la palabra de Dios y le da más crédito a lo que le dijo su pastor, a lo que le dijo el sacerdote, a lo que le dijo el obispo, a lo que le haya dicho su predicador. Cuando tú basas decisiones en tu vida solamente por lo que te dijo el predicador, mira, eso te va a llevar y te va a conducir a tener prácticas hechas por los hombres, a seguir prácticas de los hombres. Mira lo que dijo Jesús aquí en Mateo capítulo 15, el verso 12. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Está hablando aquí de un evento donde los fariseos se ofendieron con lo que Jesús estaba hablando, y los discípulos se acercan a Cristo. Le preguntan entonces por qué se habrán ofendido, y Jesús les da una instrucción a los discípulos diciéndoles: tienen que dejar a esas personas, tengan cuidado, porque si son personas que están ciegas y él como ciego va a dirigir a otra persona, entonces ambos van a caer en el hoyo. Entonces, esto lo dijo Jesús para que tengamos cuidado de alguna forma en lo que oímos de las personas. No todo por lo que dice el pastor, el predicador, una persona determinada, quiere decir que sea la verdad. Necesitamos ir a la Escritura y tomar el fundamento, corroborar lo que se está precisamente recibiendo, oyendo, lo que alguien te está notificando, hablando, si alguien te está hablando conforme a lo que dice la Escritura, para saber realmente si es algo de parte de Dios, tomar el consejo. Bueno, ¿qué más? También de los hombres, si es algo de los hombres, entonces está basado en las creencias y en las tradiciones de los hombres. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 7. En las creencias y tradiciones de los hombres. Ahora, existen algunas tradiciones que pudieran ser, que puedan inspirar, que puedan llevar a cosas buenas. Por ejemplo, Pablo habla que puede existir buenas costumbres, así lo llama. Y él lo dice refiriéndose a que tengamos cuidado en malas conversaciones que pueden corromper buenas costumbres. O sea, la Biblia habla de que puede haber buenas costumbres, puede haber cosas que son buenas, pero hay otras cuestiones, tradiciones, costumbres que llevan los hombres, que llevan a quebrantar mandamientos claros de Dios. Y entonces esas tradiciones y esas costumbres pues son realmente las que no debemos de estar, pues, ¿cómo decirlo? No estar ahí tras ellas,
no estar ahí celebrando, no estar ahí incurriendo en costumbres y tradiciones que llevan a quebrantar mandamientos de Dios. Por ejemplo, una costumbre muy obvia de que quebranta mandamientos de Dios o los mandamientos, la palabra de Dios, pues es las ofrendas hacia los muertos. Eso es una costumbre muy clara que se lleva aquí en México y que es clara que precisamente está quebrantando mandamientos que habla la Escritura. Bueno, pues la Escritura nos dice que no debemos de poner las costumbres y las tradiciones por encima de la palabra de Dios, y lo dice aquí en Marcos capítulo 7. Dice aquí el verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese cómo dice aquí el verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué? Vuestra tradición. Entonces aquí está hablando de cómo las tradiciones pueden tener un poder de influencia, ¿no? Ver de repente ahí, fíjate cómo luego opera eso. Los niños empiezan a observar que allá los niños afuera se están ahí vistiendo, disfrazando, y sienten cierta influencia, cierta atracción, sienten cierta cosa, ven tantos adornos, luces, arbolitos, todo esto, y se siente la influencia de las tradiciones, o sea, tratando de persuadir las tradiciones a las costumbres o hacia los principios de una persona que busca agradar a Dios. Ahora, dice aquí algo muy importante. Dice que el hombre lo que hace es poner la tradición de los hombres por encima del mandamiento de Dios. Invalidáis, dice. La palabra invalidar quiere decir hacer nulo, quiere decir descartar, olvidar, hacer a un lado y sustituirlo por otro. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El verso 7 nos decía también: pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y mira, muchas de las costumbres que hay en nuestro país han sido instituidas por la Iglesia Católica. Instituidas en base a la doctrina de los hombres que no tienen un fundamento en la Escritura y que no tienen un sustento. No es que no las honramos, no les damos culto, solamente las honramos, dicen. Bueno, y entran en un juego de palabras. A una cosa le llaman honrar, cuando prender veladoras, rezarle, pedirle, pues eso ya es un culto. Entonces a veces el hombre se engaña pensando que no le está dando culto, la está honrando. Y eso no es lo mismo. Bueno, es el engaño en el que a veces el hombre quiere caer y cae por querer seguir guardando tradiciones, por querer seguir llevando a cabo costumbres y tradiciones. En vano me honran, dijo Jesús. Enseñan tradiciones y costumbres humanas como si fuese algo realmente de Dios. Dejando el mandamiento, dice el verso 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Y cuántas tradiciones en México son difíciles de quitar y de cortar y de anular? A veces hasta romper una imagen. A la gente le da miedo romper una imagen. Ay, no vaya a ser que se cumpla lo que dijo mi abuelita, que si le hago algo a esta imagen, entonces me van a caer los poderes maléficos encima. Y entonces le da un miedo, hacer eso.
Mira, a veces estamos atados a la superstición, unidos a esas tradiciones que nos controlan, nos gobiernan, empiezan a infundir miedos y cosas que de alguna forma están. Ahora, yo entiendo que de alguna forma puede sentirse algo así. Eso puede pasar. Sentir miedo, a lo mejor de quitar una imagen, de sacar ídolos, de cortar con tradiciones, de cortar con costumbres que la gente quiere hacer para buscar realmente a Dios. O sea, a veces cuesta trabajo, a veces puede haber cierta duda, cierta incertidumbre, pero el propósito de esto es que podamos entender y que nuestra mente sea liberada de superstición, que sea liberada de esos pensamientos ahí, de que algo te va a pasar por cortar con lo que es humano y darle mejor la bienvenida a lo que es de Dios. Cortar con aquello que ha sido costumbres y tradiciones de los hombres y mejor buscar lo que es realmente del cielo. Ahora, mira, hace un rato venía yo platicando con mis hijas y me llevaba a recordar un pasaje. Ellas me decían que tenían miedo. A veces una de ellas me decía que tenía miedo cada que pasábamos ahí un lugar donde ponen ahí muñecos, la Santa Muerte y cartas y veladoras y todo eso, y dice que le da miedo, que le vaya a hacer algo la persona de ahí. Y si le predico, me vaya a hacer algo, me vaya a convertir en algo. Le digo, hija, no tengas miedo. Mira, a lo mejor puede haber ciertos poderes en esas gentes, pero el poder de Dios es mayor. Y mira, me llevaba a recordar, por ejemplo, cuando Aarón y Moisés llegan delante de Faraón. Y llega Aarón y Moisés y la vara que traían la ponen en el piso, se convierte en una serpiente. Pero también llegan los hechiceros de Aarón y entonces con sus encantos y sus magias entonces convirtieron también una vara en serpiente, pero la de Aarón se comió a la de los hechiceros. Y así después cuando van al río tocan con la vara el río y el río se convierte en sangre, pero también llegaron los hechiceros y entonces tocaron el agua y también se convirtió en sangre, entonces casi que estaban al parejo. Pero la verdad es que ya no hubo más allá porque lo demás ya no lo pudieron hacer. Entonces el poder que podría tener Satanás está limitado. Él no es todopoderoso y nuestro Dios sí es todopoderoso. Dejar las costumbres y las tradiciones por buscar lo del cielo, pues no nos debe de infundir un miedo y de tener miedo, porque es más poderoso el Dios Altísimo. Entonces Jesús nos dice en este principio que tengamos cuidado de aferrarnos a tradiciones, que no estemos siguiendo doctrinas de hombres para guardar enseñanzas humanas y que no invalidemos el mandamiento de Dios, que busquemos mejor lo del cielo. Ahora, otro punto, y ese sería uno de los puntos que es importante, dijo Jesús: por los frutos se conoce el árbol. En Mateo 7:18 dice aquí: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y es que en realidad quería que leyéramos del verso 16 al 18, mire lo que dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces aquí estamos viendo otra verdad que nos da la Escritura. Los frutos nos ayuda a reconocer si es algo bueno o realmente es algo malo. Y si usted se pone a hacer una lista de qué cosas buenas hay en estas fechas y las compara con las cosas malas, pues a lo mejor la lista de las cosas malas pues le va a llevar varias cuartillas.
y las cosas buenas pues son escasas, son contadas. Entonces los frutos de lo que se vive en este tiempo, bueno, yo le llevaba a reflexionar hace rato. ¿Acaso en estas fechas realmente hay un propósito? O sea, la gente, mira, a pesar de que es el eslogan, las frases, lo que escuchas, es tiempo de compartir, de amar, de dar, es tiempo de perdonar, y esas frases suenan bonitas, ¿a poco no? Suenan bonitas, pero realmente se da, se cumple. La gente está inspirada, después de estar en la embriaguez, está pensando ahí en cosas realmente adecuadas, en amar a su prójimo, en todo eso. Pues mira en qué terminan las posadas, mira en qué terminan estas fiestas. Es cuando más muertes hay. Es cuando más depresión hay en la gente, es cuando más intentos de suicidio hay en las personas, es cuando más melancolía y tristeza embarga y gobierna y atrapa los corazones de muchas personas, es cuando más odio y resentimiento, es cuando más envidia tiene la gente. Está viendo que otro sí compró y que él no se pudo comprar, está viendo que otro sí se vistió así y él no se pudo vestir de esa manera, está viendo que el otro ya está estrenando y él no ha podido estrenar, y se llena de frustración, de envidia y pensamientos materialistas, y solamente está pensando en lo de este mundo. ¿A poco eso será fruto de Dios? ¿Eso será algo de parte de Dios? ¿Todo eso inspira realmente a la piedad, al amor? Tú ves que realmente no, inspira al consumismo, al materialismo, inspira muchas otras cosas, pero menos a la piedad y al amor. Es cuando más se toman las decisiones de divorcio. Es cuando más se fastidia el esposo de la esposa y dice, ya estoy harto, siempre lo mismo, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Es cuando más se da eso. Entonces los frutos de estas temporadas pues realmente no es lo que se pensaría, o lo que por lo menos se hace creer y se hace ver. Por sus frutos se conoce. Y bueno, para terminar, si es algo del cielo, tiene que cumplir estas características. Son 3 características. ¿Podemos ponerlas, por favor? Primero, lo tuvo que haber enseñado Cristo. Para que sea algo del cielo y algo que agrade a Dios, entonces Cristo lo tuvo que haber enseñado y Él lo tuvo que haber cumplido o llevado a cabo en su vida. Y realmente lo que la Escritura nos dice, que Jesús, su doctrina, dice, es lo que dice ese texto de Juan 7:16, que su doctrina no era de Él, sino que era del cielo, era del Padre. No era de Él mismo. Esta doctrina había enseñado, o sea, esta doctrina había recibido del Padre. Lo que Él había enseñado venía del cielo. Lo que Él enseñó procede del cielo. Otro punto también es que si es del cielo, debe de venir en las Escrituras, o sea, debe de estar escrito en la palabra de Dios. Y tenemos ahí la cita de 2 de Pedro 1:19, donde nos dice que debemos de estar atentos a la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. La palabra de Dios nos lo debe de mostrar y de enseñar. Y si es del cielo, también tuvo que haber sido enseñado y practicado por los apóstoles. Pablo, por ejemplo, en ese capítulo de Hechos 20, verso 27, juntó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no he rehuido, o sea, no me he rehusado, no me he negado a anunciarles todo el consejo de Dios. Todo lo que Pablo les transmitió fue el mensaje, el mandamiento. Y por ejemplo, Pablo lo recibió de Cristo en una visión. Recibió el evangelio de parte de Cristo en una visión, recibió el evangelio, y pues dentro de esa visión, pues él no recibió la ordenanza de celebrar el nacimiento o de tener algunas otras prácticas que se hace a veces humanamente. Por eso tenemos que ir a la Escritura y ver cómo vivieron los apóstoles, cómo vivió la primera iglesia. Esos son algunos puntos, puede haber más en este asunto del cielo, pero yo creo que son indispensables estos puntos que podemos nosotros abordar. Vamos a terminar, le invito a que nos pongamos de pie. Cristo es digno de que nosotros le alabemos. Él es suficiente. Él no necesita intermedios, mediadores, alguien que
se acerque por nosotros a interceder en Él y después Él hacia el Padre. O sea, aquí no es una cadena. Jesús se acerca a nosotros, Él está cerca de nosotros. Él se ha acercado y Él es digno de toda gloria. Como dice la Escritura, nuestro Dios no es como los dioses de las naciones. Los dioses de las naciones a veces hay que cargarlos, a veces hay que llevarlos de un lugar a otro, a veces hay que ponerles ahí una luz porque no miran de noche, a veces hay que mandarlos a reparar, más cuando se acercan los tamales, ¿no? A veces hay que llevarlos a la mejor a vestir, hay que llevarles flores, hay que llevarles veladoras, como para congraciarnos con ellos. Cristo no necesita que nosotros obremos así. Él ama de pura gracia. Él es Dios Todopoderoso. Él no se cansa ni se fatiga, no se envejece, no necesita que lo pintemos y lo restauremos. Él no necesita que nosotros le hagamos algún arreglo. Él es digno de toda la gloria. Él es dueño de toda la creación, de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Él es un Dios vivo. No es alguien inerte, estático, paralizado, pasmado, en una sola posición. Él es un Dios vivo. Es un Dios que se mueve, que siente, que camina, que toca, que habla. Es un Dios que se manifiesta. No necesitamos ir solamente a un recinto para ir a invocar a Cristo. En cualquier lugar donde estamos podemos invocar su nombre y Él se acerca a nosotros, nos escucha, atiende a nuestra oración, no porque lo merezcamos, sino porque Él es lleno de gracia y de amor. Es un Dios poderoso, es un Dios digno de gloria y de alabanza. Ese es el Dios verdadero al que nosotros debemos de buscar, servir, amar, conocer, que debemos de seguir su palabra y sus principios. Así es que cuán importante es que nosotros nos preguntemos lo que hacemos, ¿es del cielo o de los hombres? Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu palabra esté en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a darte toda la gloria y toda la honra en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor amado, reconocer que tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor. Que tú reinas, Señor, y no solamente en este tiempo, Señor, sino que has reinado desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Tú reinas, Señor, vives y, Señor, eres glorificado. Y si los hombres no te glorifican en la tierra, tú tienes huestes, Señor, de ángeles, Padre, que te alaban, te bendicen, te dan toda la gloria, Señor. Aquí habemos corazones que queremos reconocer que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y, Señor, que tú mereces toda nuestra adoración y toda nuestra exaltación, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, Señor. Queremos reconocer, Padre eterno, que tú eres Dios, que tú vives para siempre, Señor, que tú has dado tu vida por amor a nosotros, Señor, que tú has muerto, Señor, en la cruz, pero también resucitaste de la tumba, Señor, de la muerte te levantaste, Señor, Padre, para poder, Señor, dar testimonio, Señor, que ni la muerte pudo detenerte, Señor. Padre, Señor amado, te damos gracias por tu Hijo, Señor, porque por medio de Él, Señor, podemos encontrar salvación, Señor. Y como dice la Escritura, Señor, no hay otro mediador dado a los hombres. No hay otra persona que pueda interceder por nosotros, sino solo Cristo Jesús, a través de lo que Él ha hecho, su sacrificio, sus oraciones, su amor hacia nosotros, intercede en los cielos para darnos vida, para poder abogar por nosotros.
Gracias te damos, Señor Jesús. Tú eres suficiente, Señor amado, para que te demos a ti toda la gloria, Señor. No necesitamos vírgenes, santos o algún otro hombre, una persona, Señor, sino que tú, Señor, que te acercas a nosotros, Padre, eres vasto y suficiente, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos del polvo, Señor, para levantar nuestras vidas, Señor, para, Señor amado, perdonar nuestros pecados, Señor. Lo que tú hiciste en la cruz, Señor amado, ha sido suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso eres digno de gloria y de alabanza, Señor. Por eso los ángeles, cuando seguramente regresaste a los cielos, Señor, te dieron toda la gloria, te alabaron. ¿Quién es ese Rey de gloria que viene? Es Jehová de los ejércitos, el fuerte, el poderoso, el Rey de gloria. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Queremos rogarte, Señor, que se cumpla tu palabra, Señor. Leíamos hace un rato en Juan, Señor, que tú eres la luz verdadera, Señor. Y así como le diste esa luz a tu pueblo, a los judíos en ese entonces, Señor, y resplandecieron en medio de la oscuridad, así te rogamos que tu luz brille en este tiempo, Señor, y sean alumbradas las vidas de muchas personas que, Señor, están en la oscuridad, en las tinieblas, Señor. Que tu luz brille en este tiempo, Señor. Enciende tu luz en nosotros, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Enciende tu luz, Padre, en nuestras vidas, que donde estemos, Señor, podamos ser eso, Señor, una luz tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a reflejar tu amor, tu gracia, Señor, a reflejar tu perdón, tu santidad, Señor, a reflejar tu palabra, Dios. Aquí estamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí la siguiente semana con el favor de Dios. Buenas tardes.